Don Rodrigo bajó del taxi frente al Hotel Emperador, sombrero de palma en la cabeza y una mochila de cuero desgastada al hombro. Vestía guayabera blanca, pantalón de mezclilla y guaraches tradicionales. Los empleados del hotel apenas voltearon a verlo. En la recepción, el gerente Fernando lo miró de arriba abajo con desprecio evidente. «Nuestras habitaciones son demasiado caras para alguien como usted», dijo con arrogancia que cortaba el aire. «Le propongo algo. Si logra pagar la peor habitación, le regalo la suite presidencial». La humillación fue pública y brutal. Lo que Fernando no sabía era que acababa de desafiar al hombre equivocado, porque en pocos minutos toda la verdad sobre quién era realmente ese hombre humilde haría temblar al hotel completo. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y suscríbete al canal y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. El contraste era imposible de ignorar. Mientras otros huéspedes llegaban en Audis, Mercedes-Benz y BMWs último modelo, luciendo trajes de diseñador y cargando maletas Louis Vuitton, Don Rodrigo caminaba con su mochila vieja al hombro y una sonrisa tranquila en el rostro curtido por el sol. Tenía 58 años, arrugas que contaban historias de décadas bajo el cielo abierto, y manos callosas que nunca habían conocido la ociosidad. Sus pasos eran firmes, seguros, de quien conoce exactamente su lugar en el mundo. El Hotel Emperador era uno de los más exclusivos de Polanco, Ciudad de México. Su lobby respiraba lujo discreto, pisos de mármol italiano, candelabros de cristal que colgaban del techo como cascadas de luz, y muebles de cuero que costaban más que un auto nuevo. Detrás del mostrador de caoba, 3 recepcionistas uniformados atendían con sonrisas profesionales perfectamente ensayadas. Pero cuando don Rodrigo se acercó al mostrador, algo cambió en el ambiente. La recepcionista más joven, Lupita, intercambió una mirada discreta con su compañera. Su sonrisa profesional se congeló en algo incómodo, forzado. El segundo empleado, un joven de unos 23 años con el cabello engominado hacia atrás, fingió estar muy ocupado ordenando papeles que claramente no necesitaban ser ordenados. Fue entonces cuando Fernando emergió de su oficina. Fernando Gutiérrez, 39 años, cabello perfectamente cortado, traje gris Oxford de $3,000, gemelos de oro en los puños y una prepotencia que emanaba de cada poro de su piel. Había trabajado en hoteles de lujo durante 12 años y se enorgullecía de poder identificar quién pertenecía o no a ese ambiente con solo una mirada. Sus ojos escanearon a don Rodrigo como una máquina calculando valor y procedencia. La guayabera blanca, aunque limpia, estaba claramente usada. Los guaraches, aunque de buena manufactura, eran simples, artesanales. La mochila de cuero tenía manchas y rasguños que hablaban de años de uso. «Buenas tardes», dijo don Rodrigo, quitándose el sombrero con un gesto de cortesía antigua. La sonrisa de Fernando no llegó a sus ojos. Era una sonrisa que don Rodrigo conocía bien. La había visto en bancos, en restaurantes elegantes, en concesionarias de autos. La sonrisa de quien ya había juzgado y condenado sin escuchar una sola palabra. «Buenas tardes, señor», respondió Fernando alargando la palabra «señor», con un tono que la convertía en algo menos respetuoso. «¿En qué puedo ayudarle?» «Quisiera una habitación para 4 noches», dijo don Rodrigo con voz calmada pero firme. Fernando hizo una pausa teatral, como si estuviera considerando algo muy complicado. «¿Tiene reservación?» «No, vengo directo de Michoacán. Pensé que podría conseguir algo aquí mismo».
Un murmullo casi imperceptible recorrió la recepción. Una señora elegante con un vestido Chanel murmuró algo a su esposo. Un empresario en traje azul marino dejó de revisar su iPhone para observar la escena. Dos ejecutivas que esperaban junto al elevador intercambiaron miradas cómplices. Fernando se inclinó hacia la computadora con movimientos deliberadamente lentos. Sus dedos tecleaban sin prisa, como si cada pulsación fuera un martillo construyendo un muro de humillación. El silencio se extendía, pesado, incómodo. Nuestras habitaciones son específicas, dijo Fernando finalmente, enfatizando la última palabra con desdén calculado. No cualquiera puede hospedarse aquí. Tenemos ciertos estándares. Don Rodrigo simplemente asintió esperando. La habitación más económica cuesta 8,500 pesos la noche, anunció Fernando, pronunciando la cifra como si fuera una sentencia final. Son 34,000 pesos por 4 noches, más impuestos, por supuesto. La cantidad flotó en el aire como una barrera invisible. Fernando esperaba ver a don Rodrigo retroceder, tal vez balbucear una disculpa, quizás alegar que se había confundido de hotel. Varios empleados se acercaron discretamente, curiosos por ver cómo se resolvería esta situación embarazosa. Don Rodrigo simplemente asintió, como si el precio fuera perfectamente razonable. «Está bien, reserve para 4 noches, por favor». El desconcierto en el rostro de Fernando duró apenas un segundo, rápidamente reemplazado por una sonrisa aún más cínica. Se inclinó ligeramente sobre el mostrador, asumiendo una postura territorial que dejaba muy claro quién estaba al mando. «Entiende que necesitamos garantías, ¿verdad?». La voz de Fernando subió de volumen, asegurándose de que otros escucharan. «Tarjeta de crédito, comprobante de ingresos. Nuestros huéspedes suelen ser personas de cierto nivel». La frase cortó el aire como un cuchillo. Varias conversaciones se detuvieron por completo. El silencio incómodo se expandió como ondas en un lago tranquilo. Algunas miradas de desaprobación comenzaron a dirigirse hacia Fernando, pero él estaba demasiado absorto en su papel de guardián del lujo para notarlo. Don Rodrigo no perdió la compostura. Sus ojos, que habían visto mucho en la vida, encontraron los de Fernando con una calma que parecía irritarlo aún más. «¿Qué tipo de garantías necesita?», preguntó simplemente. Fernando sintió que tenía audiencia y decidió ir más lejos. Cruzó los brazos sobre el pecho y esbozó una sonrisa cruel. «¿Sabe qué, mi amigo?». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «Le propongo algo. Si logra pagar la habitación más barata en efectivo, ahora mismo le regalo la suite presidencial las 4 noches. ¿Qué le parece?». El impacto fue inmediato y devastador. La señora del vestido Chanel cubrió su boca con la mano, claramente escandalizada por la grosería. Dos hombres de negocios intercambiaron miradas incómodas. Una pareja joven cerca del elevador se detuvo completamente para observar la humillación pública que estaba desarrollándose frente a sus ojos. Fernando había cruzado una línea peligrosa, transformando el prejuicio silencioso en humillación explícita. Esperaba risas de complicidad, tal vez algunos asentimientos discretos de los otros huéspedes que entendieran la necesidad de mantener los estándares. En cambio, encontró expresiones de desaprobación y una atmósfera pesada de vergüenza ajena. Don Rodrigo no perdió la compostura ni por un segundo. No había rabia en su mirada, solo una tranquilidad profunda de quien conoce exactamente su propio valor. Había enfrentado sequías que destruyeron cosechas enteras, negociado con banqueros que lo subestimaban, construido un imperio desde cero. Un gerente prepotente
era apenas una molestia menor en comparación. «¿Cuánto cuesta la habitación más barata en efectivo?», preguntó con voz firme, sin el más mínimo rastro de humillación. Fernando rió bajito, un sonido desagradable que resonó por toda la recepción. «8.500 pesos», respondió, absolutamente seguro de que estaba terminando esta farsa incómoda de una vez por todas. «¿Los tiene?». Lo que Fernando no sabía era que estaba a punto de protagonizar la mayor humillación de su carrera profesional. Lo que no podía imaginar era que el hombre frente a él manejaba más dinero en un día que muchos de los huéspedes de nivel que él tanto admiraba. Lo que no podía prever era que aquella apuesta burlona se convertiría en el error más costoso de su vida. Don Rodrigo colocó su mochila sobre uno de los sofás de cuero del lobby. El movimiento causó un pequeño revuelo. Todas las miradas siguieron cada uno de sus gestos como si estuvieran presenciando un duelo del viejo oeste mexicano. «¿Qué está haciendo?», preguntó Fernando, su voz subiendo medio tono, revelando la primera grieta en su confianza. «Voy a buscar el dinero», respondió don Rodrigo con naturalidad, abriendo el cierre de la mochila. La idea de que aquel hombre vestido con guayabera y guaraches pudiera realmente tener 8.500 pesos en efectivo comenzó a sembrar una pequeña semilla de duda en la mente de Fernando. Pero la apartó rápidamente. Imposible. Nadie que llegara en taxi común vestido de esa manera tendría tanto dinero disponible. Don Rodrigo abrió su mochila con calma. El sonido del cierre pareció amplificarse en el ambiente silencioso. Dentro había ropa doblada con cuidado militar, algunos documentos, una cartera de cuero gastado y una bolsa de tela cerrada con un cordón. Fernando observaba, intentando mantener su expresión confiante, pero sus ojos traicionaban una pizca de curiosidad mezclada con aprensión. ¿Qué diablos tenía en esa bolsa? Don Rodrigo sacó la bolsa de tela y comenzó a abrirla lentamente. Sus manos trabajaban con precisión, sin prisa alguna. Entonces, para el asombro absoluto de todos los presentes, comenzó a sacar fajos de billetes cuidadosamente ordenados. «Dios mío», susurró una mujer cerca del sofá. «Tiene dinero de verdad». La información se propagó por la recepción como fuego en pastizal seco. Cabezas giraron, conversaciones cesaron, algunos celulares fueron discretamente apuntados hacia don Rodrigo, quien continuaba contando billetes con la tranquilidad de quien cuenta frijoles en su cocina. Fernando sintió el primer apretón en el pecho. Sus manos comenzaron a sudar. Aún así, intentó mantener su postura arrogante. «Eso no basta», gritó atravesando la recepción, tratando desesperadamente de recuperar el control. «Necesito documentos también. INE, comprobante de domicilio, referencias». Don Rodrigo levantó la vista de los billetes y sonrió por primera vez desde que había llegado. Era una sonrisa suave, casi paternal, que hizo que Fernando se sintiera inexplicablemente pequeño. «No se preocupe, joven», dijo con calma. «Tengo todo aquí». La palabra «joven», dicha con tanto cariño natural, desarmó completamente el guión que Fernando había planeado. ¿Cómo diablos aquel hombre mantenía tanta dignidad frente a tanta humillación? ¿Por qué no estaba nervioso, avergonzado, derrotado? Don Rodrigo terminó de contar y se levantó del sofá. Caminó de regreso al mostrador con pasos que sonaban como campanas anunciando algo monumental. En sus manos, un fajo de billetes perfectamente ordenado y su cartera de cuero. 8.500 pesos,
anunció don Rodrigo, colocando el dinero sobre el mostrador con la misma naturalidad con que se pide un café. Contaditos. El ambiente explotó en murmullos. Fernando se quedó mirando los billetes como si fueran serpientes venenosas a punto de atacarlo. Sus planes de humillación pública acababan de desmoronarse como un castillo de naipes, pero lo peor aún estaba por venir. El silencio era ensordecedor. Fernando observaba fijamente los billetes de $500 y $200 organizados sobre el mostrador de caoba. Sus manos temblaron ligeramente cuando se inclinó para examinar el dinero más de cerca. ¿Esto son $8,500? Preguntó, la voz saliendo más aguda de lo que pretendía. Exactamente, respondió don Rodrigo sacando documentos de su cartera. INE, comprobante de domicilio. Y aquí está mi licencia de conducir también, por si la necesita. Fernando tomó los documentos con dedos que ahora sudaban visiblemente. Rodrigo Méndez Santana, 58 años, originario de Uruapan, Michoacán. Todo parecía normal, común, exactamente lo que esperaba de un campesino del interior. Pero el dinero ahí enfrente contaba una historia diferente. Lupita, la recepcionista, se acercó discretamente, curiosa por ver los documentos. Otros empleados también se posicionaron estratégicamente para observar el desenlace. Lo que había comenzado como una humillación rutinaria se estaba transformando en algo completamente inesperado. ¿De dónde sacó este dinero?, preguntó Fernando, intentando recuperar algo de control sobre la situación. La pregunta cortó el aire como un disparo. Varios huéspedes se voltearon completamente hacia la escena, abandonando cualquier pretensión de discreción. Una ejecutiva dejó de leer correos en su celular. Una pareja de empresarios interrumpió su conversación a la mitad. Don Rodrigo sonrió nuevamente, ese mismo gesto paternal que desarmaba a Fernando por completo. Es dinero honesto, joven, ganado con el sudor de mi frente y muchos años de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo?, insistió Fernando, ahora claramente buscando alguna irregularidad, alguna forma de desacreditar ese pago y salvar su imagen frente a los clientes. Tengo huertas de aguacate, respondió don Rodrigo simplemente. La respuesta provocó risitas ahogadas entre algunos huéspedes. Fernando sintió una oleada de alivio. Aguacates, por supuesto. Probablemente algún pequeño productor que había vendido su cosecha y ahora se sentía con derecho de frecuentar hoteles de lujo. Aguacates, repitió Fernando, recuperando parte de su arrogancia. ¿Y qué hace un aguacatero en un hotel como este? La pregunta fue hecha con tanto desprecio que varias personas en la recepción se movieron incómodas. Un hombre en traje azul murmuró algo a su esposa sobre falta de educación. Vine a una reunión de negocios, respondió don Rodrigo con calma. Mañana tengo una junta importante con compradores internacionales. Fernando frunció el ceño. No sabía mucho sobre el negocio de aguacates, pero imaginaba que serían transacciones pequeñas, rurales, nada que justificara hospedarse en el Hotel Emperador. ¿Y cuánto espera vender en esa reunión?, preguntó cargando la pregunta de ironía. Don Rodrigo hizo una pausa, como si estuviera calculando mentalmente. Depende de los pedidos, pero el contenedor para Japón ya está confirmado. Y hay interesados de Europa también. ¿Contenedor? Fernando rió alto, un sonido forzado. ¿Me está diciendo que exporta aguacates? Así es, tenemos certificaciones internacionales. El aguacate michoacano tiene muy buena demanda mundial. La información cayó como una pequeña bomba en la recepción. Algunas conversaciones bajaron el tono. Celulares fueron guardados. Las miradas hacia don Rodrigo cambiaron sutilmente de burla a curiosidad.
Disculpe, Fernando balanceó la cabeza como si tratara con alguien delirante. Pero usted llegó en taxi vestido así. Hizo un gesto despectivo hacia la ropa de don Rodrigo. ¿Y quiere que crea que exporta contenedores de aguacate a Japón? No le estoy pidiendo que crea nada, respondió don Rodrigo, su voz aún calmada pero con una firmeza nueva. Solo quiero la habitación que prometió. Fernando se inclinó sobre el mostrador, asumiendo una postura intimidante. Escuche, señor aguacatero, yo no sé qué tipo de fantasía es esta, pero aquí es un hotel serio. Fue entonces cuando don Rodrigo hizo algo que nadie esperaba. Sacó un celular sencillo de su bolsillo. ¿Puedo hacer una llamada?, preguntó educadamente. ¿Llamada para quién?, rebatió Fernando, suspicaz. Para mi contador. Él puede aclarar algunas cosas sobre mis operaciones. Fernando vaciló. La situación estaba escapando completamente de su control, pero se había expuesto tanto que no podía retroceder ahora. Toda la recepción del hotel estaba observando. Retroceder sería admitir que había cometido un error terrible. «Puede llamar», dijo, intentando sonar confiante. «Pero cuando esta historia no se confirme, sale inmediatamente del hotel». Don Rodrigo asintió y marcó un número. La llamada sonó en altavoz. Una voz profesional de hombre contestó del otro lado. «Buenas tardes, don Rodrigo. ¿Cómo va todo en la capital?» «Buenas tardes, licenciado Ramírez. Todo bien, gracias». ¿Puede recordarme los números que preparamos para la reunión de mañana? La voz del contador resonó claramente en el ambiente silencioso. Por supuesto, tenemos confirmados 3 contenedores refrigerados para Tokio con un valor de 2.8 millones de pesos. Los compradores europeos están interesados en 5 contenedores más si los términos son favorables. Un silencio mortal cayó sobre la recepción. Fernando sintió como si el piso comenzara a temblar bajo sus pies. ¿Millones de pesos? El tono profesional y respetuoso del contador era innegable. «Perfecto», dijo don Rodrigo tranquilamente. «¿Los pagos funcionan como siempre?» «Transferencia bancaria internacional, como de costumbre. También tiene la tarjeta empresarial para gastos menores aquí en la ciudad». «Gracias, licenciado. Hasta mañana». Don Rodrigo colgó y guardó el teléfono. La recepción permanecía en silencio absoluto. Todos los presentes lo miraban, como si estuvieran viendo algo extraordinario materializarse ante sus ojos. Fernando estaba pálido. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Millones de pesos, transferencias internacionales, tarjeta empresarial. La realidad comenzaba a golpear su mente como martillazos. Eso no prueba nada», tartamudeó Fernando desesperado. «Cualquiera puede pedirle a alguien que finja ser contador». La acusación fue tan desesperada y patética que causó murmullos de desaprobación entre los huéspedes. Una ejecutiva negó con la cabeza en clara reprobación. Un hombre de negocios susurró a su esposa: «¡Qué vergüenza!». Don Rodrigo sonrió, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Un toque de diversión, como si finalmente se permitiera disfrutar la situación. «Tiene razón», dijo. «Las palabras son solo palabras. ¿Qué tal algo más concreto?». Don Rodrigo regresó a su mochila y sacó una carpeta de piel negra. De ella extrajo varios documentos doblados cuidadosamente. Regresó al mostrador y los extendió frente a Fernando. «Estado de cuenta de la semana pasada», dijo simplemente. Fernando tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los números 1 vez, 2 veces, 3 veces. El saldo en la cuenta corriente hacía arder sus ojos.
una cifra de 8 dígitos que comenzaba con 4. Pero no era solo eso. El historial mostraba movimientos que hicieron a Fernando tragar saliva. Transferencias de cientos de miles de pesos, pagos a proveedores internacionales, compras de maquinaria agrícola que costaban más que autos de lujo. «Esto debe ser falso», murmuró Fernando, pero su voz ya no tenía convicción. Sabía que se estaba aferrando a argumentos cada vez más frágiles. «Puede llamar al banco para verificar», ofreció don Rodrigo. «Aquí está la tarjeta de mi ejecutiva de cuenta». La oferta fue hecha con tanta naturalidad que Fernando sintió sus piernas flaquear. Miró alrededor de la recepción y se dio cuenta de que se había convertido en el centro de una escena vergonzosa. Todos los huéspedes lo observaban con una mezcla de lástima y desaprobación. Fue entonces cuando entraron al hotel 2 personas que cambiarían todo. Un hombre elegante de unos 50 años, traje italiano impecable, acompañado de una mujer con un portafolio ejecutivo. El hombre se dirigió directamente al mostrador, pero se detuvo abruptamente al percibir la tensión en el ambiente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el hombre, mirando alternativamente a Fernando y a don Rodrigo. Fernando vio una oportunidad de recuperar algo de prestigio. «Solo un pequeño malentendido, don Arturo», dijo, forzando una sonrisa profesional. «Nada que comprometa nuestros servicios». Don Arturo miró a don Rodrigo y sus ojos se iluminaron con reconocimiento inmediato. «Don Rodrigo, Rodrigo Méndez». Don Rodrigo se volteó sorprendido, y una sonrisa genuina iluminó su rostro curtido. «Don Arturo, qué sorpresa encontrarlo aquí». Los 2 hombres se saludaron calurosamente, con abrazos y palmadas en la espalda, típicos de viejos conocidos. Fernando observaba la escena con creciente horror. «¿Cómo van los negocios, don Rodrigo?», preguntó don Arturo con genuino interés. «Supe que cerró un contrato importante con una cadena de supermercados en Corea del Sur». «Sí, fue una negociación larga, pero valió la pena», confirmó don Rodrigo con modestia. «La calidad del aguacate michoacano se está ganando buena reputación mundial». Fernando sentía que el mundo se desmoronaba sobre su cabeza. Ahí estaba uno de los huéspedes más importantes del hotel, un empresario reconocido de la industria restaurantera, claramente conociendo y respetando al hombre que él había pasado los últimos 20 minutos humillando públicamente. «¿Y usted, don Arturo?», preguntó don Rodrigo. «¿Cómo van sus restaurantes?». «Muy bien. De hecho, quiero hablar con usted sobre eso», dijo don Arturo. «Estamos abriendo 3 sucursales nuevas y necesitamos un proveedor confiable de aguacate premium. ¿Podríamos reunirnos mañana?». «Con gusto», respondió don Rodrigo. Don Arturo finalmente se volvió hacia Fernando, y su expresión cambió completamente cuando notó el obvio nerviosismo en el rostro del gerente. «Fernando, espero que estés tratando a mi amigo con el respeto que merece», dijo, su voz cargada de una autoridad que hizo al gerente tragar en seco. «Claro, claro», balbuceó Fernando. «Solo estábamos resolviendo algunos detalles del hospedaje». «¿Qué detalles?», preguntó don Arturo claramente desconfiado. Don Rodrigo intervino con su calma característica. «El joven aquí hizo una apuesta conmigo. Si lograba pagar 8,500 pesos en efectivo por la habitación básica, me regalaría la suite presidencial». Don Arturo miró a Fernando con una expresión que mezclaba incredulidad y decepción. «¿Hiciste una apuesta con don Rodrigo Méndez?».
La forma en que pronunció el nombre con respeto casi reverencial hizo que Fernando se diera cuenta de que había cometido un error mucho más grande de lo que imaginaba. Yo no sabía. ¿No sabías qué? Don Arturo estaba visiblemente molesto ahora. ¿No sabías que estabas tratando con uno de los empresarios agrícolas más importantes de México? Cada palabra de don Arturo era como un martillo, demoliendo los últimos vestigios de la dignidad profesional de Fernando. La recepción entera observaba su destrucción pública con una mezcla de fascinación y horror. Don Rodrigo puso una mano en el hombro de don Arturo. «Tranquilo, amigo. El muchacho solo estaba haciendo su trabajo». Pero don Arturo no estaba dispuesto a dejarlo pasar. ¿Haciendo su trabajo? ¿Humillando clientes basándose en su apariencia? «Don Arturo, ¿usted conoce bien al señor?», preguntó Fernando con voz temblorosa. «¿Conocerlo?». Don Arturo soltó una risa incrédula. «Don Rodrigo no solo es un proveedor excepcional, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Productores de Aguacate de Michoacán. Sus huertas producen más de 1,000 toneladas anuales». La revelación cayó sobre Fernando como una avalancha. 1,000 toneladas. Consejo directivo. La recepción entera murmuraba ahora. Los celulares salieron nuevamente para buscar información. «Y eso no es todo», continuó don Arturo, claramente satisfecho al ver el reconocimiento creciendo en los rostros de los presentes. «Don Rodrigo ha revolucionado el cultivo del aguacate con técnicas sustentables que están siendo estudiadas en universidades». «¿Universidades?», murmuró una mujer cerca del sofá, consultando rápidamente su teléfono. «Es verdad, aquí aparece. Rodrigo Méndez Santana, pionero en agricultura sustentable». Fernando estaba blanco como el papel. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el mostrador para no caer. La realidad se derrumbaba sobre él como un edificio en demolición. Cada palabra de don Arturo era una estocada en los últimos vestigios de su arrogancia. La mujer que acompañaba a don Arturo se acercó tímidamente. «Disculpe, ¿usted es don Rodrigo Méndez? Soy Patricia Ruiz, del periódico Reforma. ¿Podría hacerle una entrevista sobre su participación en la cumbre de agronegocios sustentables mañana?» La información cayó como una bomba nuclear. Una periodista reconocida. Una cumbre. Todo encajaba perfectamente, y Fernando se encontraba en el centro de la peor pesadilla profesional de su vida. Don Rodrigo sonrió amablemente a la periodista. «Con gusto, señorita Patricia, pero primero necesito resolver un asunto con el joven Fernando aquí». Todos los ojos se volvieron hacia el gerente, que parecía querer que la tierra se lo tragara. «La suite presidencial», murmuró Fernando, su voz casi inaudible. Está a su disposición, don Rodrigo». Pero don Rodrigo todavía no había terminado, y la mayor revelación aún estaba por venir. Don Rodrigo caminó tranquilamente hasta donde había dejado su mochila y sacó una carpeta de cuero café, claramente antigua, pero muy bien conservada. El silencio en la recepción era absoluto. Cada movimiento del empresario era observado con la intensidad de quien ve el final de una película de suspenso. «Antes de aceptar la suite», dijo don Rodrigo, regresando al mostrador, «necesito aclarar algo importante». Fernando lo observaba con ojos desorbitados, como un animal acorralado que no sabía de dónde vendría el siguiente golpe. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba mantener alguna compostura frente a los huéspedes y empleados. «Usted tenía razón sobre una cosa», continuó don Rodrigo abriendo la carpeta. «Yo debí haberme identificado desde el principio».
Don Arturo y Patricia intercambiaron miradas curiosas. ¿Qué más podía haber que podría ser más impresionante que lo ya revelado? Don Rodrigo sacó de la carpeta un documento oficial con sellos y timbres que brillaban bajo las luces del lobby. Extendió el papel hacia Fernando, quien lo tomó con manos que temblaban como hojas al viento. «Puede leerlo en voz alta para que todos escuchen», sugirió don Rodrigo gentilmente. Fernando miró el documento y su rostro palideció aún más, si eso era posible. Sus manos comenzaron a temblar tanto que el papel se sacudía violentamente. «Yo no puedo», tartamudeó. Don Arturo se acercó y tomó el documento de las manos de Fernando. «Déjame verlo», dijo, ajustando sus lentes. Sus ojos recorrieron el documento una vez, después otra, y entonces se abrieron completamente de sorpresa total. «Dios mío, Rodrigo, no me habías contado esto». «¿Qué es?», preguntó Patricia, su instinto periodístico completamente activado. Don Arturo carraspeó y se posicionó para que todos pudieran escucharlo claramente. «Escritura pública», anunció solemnemente, registrada en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal. La recepción se inclinó colectivamente hacia adelante, como una audiencia esperando el gran final de una obra de teatro. «Propietario, Rodrigo Méndez Santana», continuó don Arturo, su voz creciendo en volumen y asombro. «Propiedad, edificio completo del Hotel Emperador, incluyendo terreno y construcción, ubicado en Avenida Presidente Masaryk 360, Polanco». El impacto fue como una explosión en la recepción. Varias personas gritaron de sorpresa. La periodista dejó caer su portafolio. Un hombre de negocios se atragantó con el agua que estaba bebiendo. Fernando literalmente se tambaleó hacia atrás, necesitando apoyarse en la pared para no caer. «¿Él es el dueño del hotel?», exclamó una señora, su voz aguda de shock. Don Arturo estaba boquiabierto, alternando la mirada entre el documento y don Rodrigo. «Rodrigo, compraste el Hotel Emperador. ¿Cuándo?». «Hace 2 años», respondió don Rodrigo con calma, como si estuviera hablando del clima. El grupo anterior tenía problemas financieros. Fue una buena inversión para diversificar. Fernando sentía como si el universo entero se hubiera volteado al revés. Durante 20 minutos había humillado, burlado y faltado al respeto al verdadero dueño del hotel donde trabajaba. Al hombre que indirectamente firmaba sus cheques. Al hombre que podía despedirlo con un simple movimiento de cabeza. 2 años, murmuró Fernando para sí mismo. ¿2 años? Exacto, confirmó don Rodrigo. Desde entonces recibo reportes mensuales sobre el funcionamiento del hotel, satisfacción de clientes, calidad del servicio, desempeño del personal. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Fernando. Reportes mensuales. El dueño había estado vigilando todo, y él, Fernando, acababa de protagonizar el peor episodio de atención al cliente en la historia del establecimiento. Patricia ya tenía su grabadora encendida, los ojos brillando con la historia del año. Don Rodrigo, ¿por qué nunca reveló públicamente que era el propietario del Hotel Emperador? Prefiero mantener mis inversiones urbanas separadas de los negocios agrícolas, explicó don Rodrigo. Además, me gusta evaluar cómo funcionan las cosas cuando nadie sabe quién soy. Es la mejor forma de ver la verdadera calidad del servicio. La frase golpeó a Fernando como un rayo. Don Rodrigo había estado probando al hotel a propósito y Fernando había fallado de manera espectacular en la prueba. Don Arturo todavía miraba el documento con fascinación. ¿Cuánto costó esta adquisición si no es indiscreción? Fue una inversión considerable,
respondió don Rodrigo diplomáticamente. El edificio tiene buen potencial. Fernando tuvo que sentarse en una silla cercana antes de que sus piernas cedieran completamente. Y lo más interesante, continuó don Rodrigo guardando el documento en la carpeta, es que cada mes recibo reportes excelentes sobre la calidad del servicio de nuestro gerente general. Fernando sintió que la sangre se congelaba en sus venas. Los reportes. Él mismo escribía esos reportes, llenándolos de elogios a su propio trabajo, inventando historias sobre clientes satisfechos. Reportes muy creativos, agregó don Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, llenos de historias sobre un servicio excepcional y clientes extremadamente satisfechos. Toda la recepción ahora observaba a Fernando como si fuera un espécimen raro en un zoológico. La humillación era completa, total, devastadora. Había sido atrapado no solo maltratando a un cliente, sino maltratando al propio patrón mientras mentía sistemáticamente sobre su desempeño profesional. «Don Rodrigo», murmuró Fernando, la voz saliendo como un susurro desesperado. Yo no sabía. Por favor». Don Rodrigo lo observó por un largo momento, sus ojos tranquilos estudiando al hombre que había intentado humillarlo públicamente. Toda la recepción aguardaba en silencio tenso lo que vendría después. La justicia había llegado, y ahora era el momento del juicio final. El silencio era aplastante. Fernando estaba visiblemente destruido, sus manos temblando mientras esperaba el veredicto que definiría su futuro profesional, tal vez incluso su capacidad de conseguir otro trabajo en la industria hotelera. Don Rodrigo caminó lentamente alrededor del mostrador, sus pasos resonando en el mármol, como las manecillas de un reloj, contando los segundos finales de la carrera de Fernando. Cuando finalmente se detuvo frente al gerente, sus ojos eran serenos, pero cargaban el peso de una decisión ya tomada. «Fernando», dijo don Rodrigo, la voz suave pero firme. «Cuando compré este hotel hace 2 años, tenía una visión clara. Quería crear un lugar donde todas las personas fueran tratadas con dignidad y respeto, sin importar su apariencia, origen o forma de vestir». Fernando tragó saliva, incapaz de encontrar palabras para defenderse. «Lo contraté porque creí en sus calificaciones técnicas, en su experiencia», continuó don Rodrigo. «Pero lo que presencié hoy va contra todo lo que este establecimiento debe representar». Don Arturo y Patricia observaban en silencio respetuoso. Los otros huéspedes se habían acercado discretamente, formando un semicírculo alrededor de la escena. Hasta los empleados habían detenido todas sus actividades para ser testigos de este momento histórico. «Usted no solo me faltó al respeto como cliente». La voz de don Rodrigo ganó una firmeza que hizo que toda la recepción prestara aún más atención. Reveló un carácter que no puede representar los valores de este hotel. ¿Cómo trataría a otros huéspedes que llegaran con ropa sencilla, a familias trabajadoras, a ancianos que ahorraron toda su vida para una ocasión especial? Cada pregunta era como una cuchilla cortando lo que quedaba de la dignidad profesional de Fernando. Intentó hablar, pero solo sonidos ininteligibles salieron de su garganta. «Pero lo que más me decepciona son los reportes falsos que enviaba cada mes mientras trataba a los clientes de esta manera». Fernando cerró los ojos, sabiendo que su carrera había llegado a su fin. Cuando los abrió nuevamente, encontró la mirada serena de don Rodrigo. «Por favor, don Rodrigo», murmuró finalmente, la voz quebrada. «Tengo familia. Necesito este trabajo. Tengo 2 hijos en la escuela».
Don Rodrigo asintió lentamente. Sé que tiene familia, Fernando, y es precisamente por eso que voy a darle una oportunidad. Un murmullo de sorpresa recorrió la recepción. Fernando levantó la vista, una chispa de esperanza brillando en su desesperación. ¿Una oportunidad?, repitió casi sin poder creerlo. Será transferido, anunció don Rodrigo con calma, a nuestras oficinas administrativas en Uruapan. Comenzará como asistente de recursos humanos, con el salario correspondiente a esa posición. Ahí aprenderá sobre humildad, trabajo honesto y cómo tratar a todas las personas con el respeto que merecen. La propuesta era simultáneamente un castigo y una oportunidad de redención. Fernando sería degradado drásticamente, perdería su prestigio y salario, pero mantendría un empleo y la posibilidad de reconstruir su vida y reputación. Si en un año demuestra que cambió verdaderamente, continuó don Rodrigo, podremos hablar sobre su regreso al área hotelera, pero en una posición donde aprenda a servir, no a humillar. Fernando asintió vigorosamente, lágrimas de alivio y vergüenza rodando por su rostro. Sí, señor, acepto. Gracias por la segunda oportunidad. Le prometo que no se arrepentirá. Don Rodrigo se volvió hacia Lupita, quien había observado toda la escena con los ojos muy abiertos. Lupita, tú asumirás temporalmente la gerencia del hotel. Lupita quedó boquiabierta, apenas pudiendo creer la promoción inesperada. ¿Yo? Don Rodrigo, yo... Observé cómo mantuviste la educación incluso en una situación incómoda. Eso demuestra carácter verdadero. Y la primera decisión que quiero que tomes es implementar una política clara. En este hotel, todos los clientes serán tratados con el mismo respeto, sin importar cómo vistan o de dónde vengan. Sí, señor, dijo Lupita recuperando la compostura. Será un honor implementar esa política. Don Arturo se acercó, claramente impresionado con la forma en que don Rodrigo había manejado la situación. Rodrigo, siempre me sorprendes. Muchos hombres en tu posición simplemente despedirían al empleado y asunto terminado. El despido sería el camino fácil, respondió don Rodrigo. Pero no enseña nada. Fernando aprenderá en la práctica que el éxito verdadero viene del carácter, no de la arrogancia, y que cada persona merece dignidad, sin importar las apariencias. Patricia escribía frenéticamente en su libreta. Don Rodrigo, esta historia es extraordinaria. ¿Puedo publicarla? Don Rodrigo pensó por un momento. Puede publicarla, pero sin mencionar el nombre de Fernando. Todos merecemos una oportunidad de cambiar sin cargar públicamente con nuestros errores para siempre. La compasión en sus palabras hizo que varios presentes asintieran con aprobación. Incluso Fernando, todavía temblando, miró a don Rodrigo con algo que parecía gratitud genuina mezclada con profunda vergüenza. Don Rodrigo tomó los 8,500 pesos que todavía estaban sobre el mostrador y los entregó a Lupita. Usa este dinero para un programa de capacitación en servicio al cliente para todo el personal. Quiero que este episodio sea el último de su tipo en mi hotel. Será un honor, don Rodrigo, dijo Lupita, tomando el dinero con manos temblorosas de emoción. Fernando se acercó tímidamente. Don Rodrigo, ¿cuándo debo presentarme en Uruapan? El lunes, respondió don Rodrigo. Mi asistente, doña Carmen, le explicará sus nuevas responsabilidades. Ella tiene 68 años y más sabiduría sobre trato humano que muchos ejecutivos que he conocido. Aprenda de ella. Fernando asintió humildemente. Gracias, señor. De verdad, gracias por no destruir mi vida completamente. La vida solo la destruimos nosotros mismos con nuestras acciones, dijo don Rodrigo con gentileza.
Yo solo le estoy dando las herramientas para reconstruir la suya. Lo que haga con ellas depende completamente de usted». Don Arturo sonrió y se dirigió a los huéspedes que observaban. «Señoras y señores, acaban de presenciar cómo un verdadero líder resuelve conflictos. Con justicia, sí, pero también con sabiduría y misericordia». La recepción estalló en aplausos espontáneos. Huéspedes, empleados, incluso personas que se habían detenido en la banqueta para observar a través de las puertas de cristal, todos aplaudieron aquella demostración extraordinaria de liderazgo y humanidad. Don Rodrigo se colocó su sombrero de palma de vuelta en la cabeza y tomó su mochila de cuero. «Bueno», dijo a don Arturo y Patricia, «creo que ahora sí puedo ir a mi habitación. Ha sido un día largo». «La suite presidencial lo está esperando», dijo Lupita con una sonrisa genuina. «Y permítame decirle que es un honor verdadero tenerlo en su propio hotel, don Rodrigo». Mientras los tres se dirigían al elevador, toda la recepción seguía observándolos con admiración. Don Rodrigo había transformado lo que podría haber sido simple venganza en una lección de vida para todos los presentes. Antes de entrar al elevador, don Rodrigo se volteó hacia Fernando una última vez. «Fernando, recuerde esto. En la vida, la forma en que tratamos a quienes no pueden darnos nada a cambio es la verdadera medida de nuestro carácter. El dinero va y viene. Los títulos son temporales, pero la dignidad con que tratamos a nuestros semejantes define quiénes somos realmente». Las puertas del elevador se cerraron, pero las palabras quedaron resonando en el lobby del Hotel Emperador como campanas de sabiduría. Patricia se volvió hacia don Arturo. «Esta será mi mejor historia del año. Un empresario multimillonario que llega humildemente a su propio hotel y enseña una lección sobre dignidad humana». «Es que Rodrigo es así», dijo don Arturo. «No necesita demostrarle nada a nadie. Su riqueza verdadera no está en sus cuentas bancarias, sino en su carácter». Lupita comenzó a organizar inmediatamente una reunión con todo el personal. La política de respeto universal sería implementada esa misma tarde. Cada empleado recibiría capacitación sobre cómo tratar a todos los huéspedes con dignidad, sin importar su apariencia. Fernando recogió sus pertenencias de la oficina en silencio. Mientras empacaba, reflexionaba sobre cómo su arrogancia había estado a punto de costarle todo. La oportunidad que don Rodrigo le había dado era más de lo que merecía, y lo sabía. Aquella noche, la historia comenzó a circular por redes sociales. No con el nombre de Fernando, como don Rodrigo había pedido, pero sí con la lección poderosa. Nunca juzgues a las personas por su apariencia, porque nunca sabes quién está frente a ti. Y así, el empresario humilde de Michoacán enseñó a toda una ciudad que la verdadera riqueza se mide no por el dinero en el banco, sino por el tamaño del corazón y la forma en que tratamos a nuestros semejantes. Porque al final del día, el carácter no se compra con dinero. Se construye con dignidad, respeto y la valentía de dar segundas oportunidades incluso a quienes no las merecen completamente. La riqueza verdadera es tratar con respeto a quien no puede darte nada a cambio. ¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia? ¿O has juzgado tú a alguien sin conocer su historia? Cuéntanos en los comentarios qué aprendiste de la historia de don Rodrigo. Si esta lección te hizo reflexionar, dale like ahora y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video, donde las apariencias también engañan y la justicia llega de formas inesperadas.